Si te gusta que te narren cuentos, este espacio está creado para vos. Te sugiero que te prepares un café, un té o un mate y te dispongas a disfrutar de un buen momento. Estaré subiendo un video cada semana. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno. Si te gusta, te pido que me lo hagas saber con un like. También deja tus comentarios, los estaré leyendo con agrado. Y además podés compartir el video. Que lo disfrutes. Los pocillos eran 6, de colores diferentes, además importados, irrompibles, modernos. Eran el regalo de Enriqueta en el último cumpleaños de Mariana y le comentó que podía combinarse la taza de un color con el platito de otro color. Pero Mariana había decidido que cada pocillo sería usado con su plato del mismo color. Mariana, dirigiendo la voz a su marido, José Claudio, pero mirando a su cuñado Alberto, preguntó si servía el café. José Claudio contestó que todavía no, que antes fumaría un cigarrillo. Miró a José Claudio y pensó, por milésima vez, que aquellos ojos no parecían de ciego. José Claudio intentó encender el cigarrillo, pero el encendedor no funcionaba. Alberto se acercó a él con un fósforo encendido, mientras le decía por qué no tiraba ese encendedor. José Claudio respondió que no lo tiraba porque le tenía cariño. Era un regalo de Mariana. La mujer comenzó a recordar. Fue en marzo de 1953, cuando él cumplió 35 años y todavía veía. Habían almorzado en la casa de los padres de José Claudio y después se habían ido a caminar por la playa. Él le había pasado un brazo por los hombros y ella se había sentido protegida, probablemente feliz o algo semejante. Habían regresado al departamento y él la había besado lentamente, amorosamente, como besaba antes. Habían inaugurado el encendedor con un cigarrillo que fumaron a medias. Ahora el encendedor ya no servía. Ella tenía poca confianza en los simbolismos, pero después de todo, ¿qué servía aún de aquella época? En la época anterior a la ceguera, José Claudio nunca había sido un especialista en la exteriorización de sus emociones, pero Mariana no se olvidó cómo era ese rostro antes de adquirir esta tensión, este presentimiento. Su matrimonio había tenido buenos momentos, eso no podía ni quería ocultarlo. Pero cuando estalló el infortunio, él se había negado a valorar su amparo, a refugiarse en ella. Todo se concentró en un silencio terrible, testarudo, aun cuando se rodeara de palabras. José Claudio había dejado de hablar de sí, se había escondido en sí mismo. Pero Mariana no estaba hecha para asistir, simplemente asistir a un reconcentrado. Mariana reclamaba otra cosa. Era una calamidad que él no pudiese ver, pero esa no era la peor desgracia. La peor desgracia era que estuviese dispuesto a evitar, por todos los medios a su alcance, la ayuda de Mariana. Él menospreciaba su protección
y Mariana hubiera querido sinceramente, cariñosamente, piadosamente protegerlo. Eso era antes, ahora no. El cambio se había operado con lentitud. Primero fue un decaimiento de la ternura. El cuidado, la atención, el apoyo, que desde el comienzo estuvieron rodeados por un halo constante de cariño, ahora se habían vuelto mecánicos. Ella seguía siendo eficiente, pero no disfrutaba manteniéndose solícita. Además, sentía un temor horrible frente a la posibilidad de una discusión cualquiera. Él estaba agresivo, dispuesto siempre a herir, a decir lo más duro, a establecer su crueldad sin posible retroceso. Era increíble cómo hallaba siempre, aun en las ocasiones menos propicias, la injuria refinadamente certera, la palabra que llegaba hasta el fondo, el comentario que marcaba a fuego. Y siempre desde lejos, desde muy atrás de su ceguera, como si ésta oficiara de muro de contención para el incómodo estupor de los otros. Alberto la miró. Se sonrieron. De pronto Mariana supo que se había puesto linda. Siempre que miraba a Alberto se ponía linda. Él se lo había dicho por primera vez una noche, aproximadamente un año antes. Una noche en que José Claudio le había gritado cosas muy feas y ella había llorado, desalentada, triste, durante horas y horas, hasta que había encontrado el hombro de Alberto y se había sentido comprendida y segura. Mariana hablaba con Alberto o simplemente lo miraba y sabía de inmediato que él la estaba sacando del apuro. Gracias, había dicho entonces. Y todavía ahora, la palabra llegaba a sus labios directamente desde su corazón. Su amor hacia Alberto había sido en sus comienzos gratitud. A José Claudio, en los buenos tiempos, le había agradecido que él, tan brillante, tan lúcido, tan sagaz, se hubiera fijado en ella, tan insignificante. Había fallado en provocar la gratitud de él. A Alberto le agradecía el impulso inicial, la generosidad de ese primer socorro que la había salvado de su propio caos y sobre todo ayudado a ser fuerte. Alberto era un alma tranquila, un respetuoso de su hermano, pero también un solitario. Durante años y años, Alberto y ella habían mantenido una relación superficialmente cariñosa. ¿Acaso Alberto envidiaría un poco la aparente felicidad de su hermano, la buena suerte de haber dado con una mujer que él consideraba encantadora? En realidad, no hacía mucho que Mariana había obtenido la confesión de que la soltería de Alberto se debía a que toda posible candidata era sometida a una imaginaria y desventajosa comparación. Cuando Mariana había recurrido a Alberto en busca de protección, de consejo, de cariño, había tenido de inmediato la certidumbre de que a su vez estaba protegiendo a su protector, de que él se hallaba tan necesitado de amparo como ella misma. Pero la gratitud de Mariana pronto fue desbordada.
Ella sintió de pronto que su corazón se había ensanchado y que el mundo era nada más que eso, Alberto y ella. José Claudio le pidió que calentara el café y Mariana por un momento se distrajo contemplando los pocillos. Solo había traído 3, rojo, negro, verde. Le gustaba verlos así, formando un triángulo. Después se echó hacia atrás en el sofá y su nuca encontró lo que esperaba, la mano cálida de Alberto, ya ahuecada para recibirla. ¡Qué delicia! La mano empezó a moverse suavemente y los dedos largos, afilados, se introdujeron por entre el pelo. La primera vez que Alberto se había animado a hacerlo, Mariana se había sentido terriblemente inquieta, con los músculos anudados en una dolorosa contracción que le había impedido disfrutar de la caricia. Ahora estaba tranquila y podía disfrutar. Le parecía que la ceguera de José Claudio era una especie de protección divina. Con el tiempo, la caricia de Alberto se había convertido en una especie de rito. Como todas las tardes, la mano acarició el cuello. Rozó apenas la oreja derecha, recorrió lentamente la mejilla y el mentón. Finalmente se detuvo sobre los labios entreabiertos. Entonces ella, como todas las tardes, besó silenciosamente aquella palma y cerró por un instante los ojos. Cuando los abrió, el rostro de José Claudio era el mismo, ajeno, reservado, distante. Para ella, sin embargo, ese momento incluía siempre un poco de temor. Un temor que no tenía razón de ser, ya que en el ejercicio de esa caricia, púdica, riesgosa, insolente, ambos habían llegado a una técnica tan perfecta como silenciosa. «No lo dejes servir», dijo José Claudio. La mano de Alberto se retiró y Mariana llenó los pocillos. Todos los días cambiaba la distribución de los colores. Hoy sería el verde para José Claudio, el negro para Alberto, el rojo para ella. Tomó el pocillo verde para alcanzárselo a su marido, pero antes de dejarlo en sus manos, se encontró con unas palabras que sonaban más o menos así. «No, querida, hoy quiero tomar en el pocillo rojo». Los pocillos, de Mario Benedetti.